de especies invasivas. Alejandro, además, es investigador del CONICET, y yo actualmente soy becaria postdoctoral del CONICET. Para empezar con esta charla, les queríamos contar cómo surgió, ¿sí?, la idea de realizar estos talleres. En primer lugar, bueno, como una necesidad de extensión, de dar a conocer el trabajo que hacemos los científicos. Muchas veces la sociedad no sabe qué estamos haciendo los científicos, y en gran parte esa es nuestra culpa, que dejamos nuestros conocimientos o nuestras investigaciones en el ámbito científico. Entonces, está bueno que la sociedad conozca que tiene científicos de calidad, y las temáticas, las diferentes temáticas en las que trabajamos. Otra fue la participación que iniciamos en ferias locales, en ferias de ciencias, en donde empezamos a ver el asombro de niños, ¿sí?, docentes, cada vez que se acercaban al stand. Este es el 5º año que estamos en Plaza Ciencia, y acá tenemos diversas fotos que hemos recolectado en esos 5 años, en donde nosotros llevábamos hormigas, llevábamos larvas de mariposa, distintos bichitos, y los chicos enseguida venían, los padres, los docentes, y se enganchaban mucho. A partir de esto nos empezaban a invitar a colegios, ¿sí? No pueden venir a dar una charla a mi colegio, me gustaría, está bueno. Nosotros trabajamos con hormigas, estuvimos trabajando con insectos durante el año, y este mismo requerimiento de los docentes que nos hacían, que muchas veces algunos de nosotros hemos ejercido la docencia con ALES, sin tal vez tener una formación docente, y nos hemos encontrado con ciertas barreras a la hora de transmitir el conocimiento en el aula. Cuando iniciamos este taller, yo me dediqué a entrevistar a varios docentes que tenía conocidos, para preguntarles cuáles eran las dificultades que ellos notaban principalmente de hacer ciencia en el aula. Y las respuestas las pude dividir en 2 grandes grupos. Unas eran económicas. Muchos me decían que no tenían laboratorios, o equipamientos, o materiales adecuados, o algunos los tenían y tal vez no los sabían usar porque no tenían técnicos o ayudantes, o había un técnico o un ayudante que se lo tenían que separar, ¿sí?, o dividir entre todos los posibles turnos que quisieran utilizar el laboratorio. Y a su vez, salidas o visitas. A veces las dificultades de salir, sea a un parque, a las afueras, y a veces requería, o un museo, por ejemplo, requería de un cierto aporte económico que no siempre se tenía. Con respecto a las que no son económicas, volvieron a aparecer las salidas, las visitas a, por ejemplo, museos, como burocráticas. Hay que llenar muchos permisos, a veces no se llega, no se tienen las autorizaciones de los padres, los seguros. Muchos me decían, bueno, no, yo quiero hacer ensayos, pruebas, pero me requieren 2 notas por trimestre, entonces a veces no llego a hacer todo, a hacer los experimentos y poder dar la currícula, me cuesta unificarlo. No sé muy bien cómo hacerlo, a veces lo intento, sale bien, y veo que los chicos no se enganchan. Y muchas veces tenemos el problema de la ciudad, así que muchos de los colegios no tienen espacios verdes. Entonces, si uno quiere, aunque sea ver un árbol o ver pájaros que visitan el patio del colegio, a veces se dificulta por esta ausencia de espacios verdes. Entonces, ¿con qué recursos podemos contar, ¿sí?, para ayudarnos a hablar de la ciencia en el aula? Uno es la divulgación científica. Estamos en una era que, por suerte, hay un montón de programas, algunos están todavía en el aire, como Todo tiene un porqué, o este que encontré el otro día de Nat Geo, ¿sí?, que es para más chicos. Tenemos el canal Encuentro, en donde se transmiten muchos de los programas, o mismo en YouTube también los podemos encontrar, como fueron Científicos Industria Argentina y Proyecto G, que se dedicaron a ayudar mucho a la divulgación de la ciencia. Tenemos colecciones de libros, ¿sí? Diego Golombek, que es este que aparece acá en piloto amarillo, dirigió también esta colección de Ciencia que Ladra, en donde se tocaron todos los tópicos que se pueden tocar en la ciencia, desde biología, química, física, y muchos de los libros están enfocados a experimentos que se pueden realizar de manera casera.
Hay columnas de ciencia en la radio, en un momento supo haber bastantes, ahora actualmente, hace mucho que no escucho radio y no sé si hay alguna actual. En esta era que nos tocó vivir de pandemia y de redes conectados a una computadora, tenemos canales de YouTube, hay canales, por ejemplo, el Planetario tiene su propio canal, la Sociedad Entomológica Argentina tiene su propio canal, en donde ahora están subiendo un montón de charlas, y en el caso del Planetario están haciendo un montón de los espectáculos o cursos que dictan de manera online. Tenemos aplicaciones, acá tenemos la aplicación para celulares, ¿sí? De aves argentinas, para detectar las distintas aves que vemos. Esta PlantNet es para plantas, uno saca la fotografía de la planta, contesta un par de preguntas y los lleva a las posibles opciones de la especie que tenemos adelante. Bueno, redes como Twitter o Instagram, sí, acá también tenemos el Twitter y el Instagram de la Fundación. Hay stand-ups, aunque no lo crean, de ciencia. De hecho, me apareció uno que estaban dando ahora en época de pandemia. Lo máximo, bueno, ahora no, pero se festejan cumpleaños con temáticas, ¿sí?, de ciencia, en donde los chicos hacen ejercicios, hacen experimentos en la casa. Y tenemos también otras herramientas que nos pueden servir para la virtualidad, ¿sí?, las clases virtuales. Hoy a la mañana justo hubo una charla, no sé si algunos de ustedes estuvieron, de cómo enseñar en tiempos de virtualidad, muy interesante, a cargo de gente de la UTN. ¿Con qué otro tipo de recursos contamos? Bueno, el conocido método científico, ¿sí?, con el que estudiamos la mayoría de los biólogos, que consiste en observar un fenómeno natural. A partir de esta observación nos generamos una pregunta, que se llama hipótesis, de qué podría estar pasando para explicar ese fenómeno. Experimentamos, realizamos un experimento para obtener las respuestas acorde a lo que observamos. En el mejor de los casos concluimos feliz de un resultado, en el peor tenemos que volver a observar e iniciar otra vez el ciclo de método científico. Para esto, después tengo para pasarles a los que les interesen un documento que se presentó en un foro latinoamericano de educación, que se llama Aprender a enseñar ciencias en el aula, ¿sí?, del laboratorio al aula, que también lo presentó Diego Golombek. Perdón. Pero además también tenemos otra orientación, que es esta, que se llama la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela, la EPE, cuyo máximo promulgador se llama Peter Feissinger. Este también es un documento que se encuentra fácilmente online, pero si no lo pueden encontrar, me escriben y se los mando, en el que propone como una vuelta de rosca. Propone no hacer preguntas de por qué en el colegio, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos la suerte de tener un cantero, ¿no?, o dos, y vamos y vemos que no hay lombrices, por ejemplo, en el cantero, no preguntar por qué no hay lombrices, porque quizás esa pregunta no tenga una respuesta fácil de responder en el momento, o a lo largo de la cursada con los chicos. Puede ser que 5 segundos antes vino un pajarito, un zorzal, se comió las lombrices y no están, y yo no lo voy a saber. Entonces, desalienta un poco la utilización de preguntas ¿por qué? Y alienta más a preguntas como cuántas o cuántos, cuántas lombrices hay, si es que las encuentro, cuántos árboles hay en el patio del colegio o en la vereda, cuántos arbustos, cuáles son, tengo árboles con flor, cómo, ¿sí?, cómo es la flor de los árboles, cómo es la flor. Son todas preguntas que, si se fijan, uno puede obtener una respuesta casi inmediata a las preguntas del cuánto, cuáles y cómo, más que a la del por qué. Después, los aliento firmemente a que se contacten con estudiantes, con tesistas, becarios doctorales, postdoctorales de ciencias, que acudan a universidades o a institutos de investigación, ¿sí? Muchos de ellos tienen un sector de divulgación que les puede ayudar, y además los tesistas o becarios, está bueno que se contacte con ellos porque somos entusiastas, ¿sí? Muchas veces somos recién recibidos, entonces tenemos esas ganas de contar lo que hacemos, nos interesa, somos accesibles, tal vez si le escriben al director del laboratorio, tal vez está con un montón de cosas y no puede dedicarse, pero un becario generalmente puede prenderse más, digamos. Nos sirve también a su vez a nosotros como antecedentes de extensión la divulgación, entonces tenemos un rédito doble, ¿sí?, nos favorecemos todos.
hay una variedad de sistemas de estudio impresionante. Ya tan solo en esta facultad tienen desde estudios en células y neuronas hasta estudios en grandes mamíferos. Solemos contar con los recursos porque es nuestro trabajo, tenemos que hacer nuestras tesis con estos, entonces solemos tener el recurso o el individuo en estudio, y estamos constantemente en contacto con la experimentación para ofrecerle a los docentes en el aula. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer en un colegio? Podemos proponer, bueno, ahora justamente, esto tal vez quedó más para hasta el año pasado, ¿no? Hasta la modalidad en la que podíamos ser presenciales. Podemos proponer la instalación de macetas, canteros, terrarios en el colegio al inicio, ¿sí? Desde la cursada, como para poder ir teniendo una evolución. Aprovechar los patios verdes, los espacios verdes o los patios o plazas que tengamos cerca. Por ejemplo, ensayos, un montón de estos experimentos están en los dos documentos que le conté, el de Golombek y el de Feisenher, que tenemos dos macetas exactamente iguales, a una le ofrecemos luz, ¿sí? Una la ponemos más en contacto con la luz, la otra no, o podemos a una ofrecerle más regado, más agua que a la otra. Podemos armar distintos terrarios, sean con hormigas. Esto que ven acá se consigue en jugueterías, no es muy costoso, hay una gran variedad de juegos, de lupas, de microscopios relativamente económicos, sin ir a los profesionales. Entonces podemos armar terrarios con hormigas, con distintas plantas, con lombrices en distintos tipos de sedimentos, sea tierra, arena, mezcla de tierra con arena, a ver en cuál prosperan más. Ver los pájaros que nos visitan, ¿sí? Ver si nos visitan zorzales, palomas, venteveos, gorriones. Las hormigas se prestan mucho, porque las hormigas están en todos lados, están también en las escuelas, y, por ejemplo, podemos ofrecer en papelitos cortados, chiquititos, de 10 por 10, podemos ofrecer distintas fuentes de alimento, ¿sí? Por ejemplo, no sé, acá tenemos sucaritas, o algún hidrato, paté o atún, naranja, agua azucarada, y vemos qué hormigas visitan. Entonces uno puede ver qué hormigas visitan a cada uno de estos alimentos, cómo son las hormigas, si todos los alimentos recibieron visita. Hay gran variedad de cosas que se pueden hacer de manera más local en los colegios, ¿sí? Y acá les quiero contar un caso. El año pasado tuvimos la grata visita al stand de Ana y Martín, ¿sí? Que nos visitaron, estaban ellos también en Plaza Ciencia, en este stand con hormigas, vieron que nosotros en el stand de Plaza Ciencia, para los que hayan ido años anteriores, solemos presentar una colonia de hormigas cortadoras, y nos comentaron que habían trabajado, ¿sí? En la Escuela de Educación Especial 503 de González Catán, habían estado trabajando con los chicos durante todo el año con hormigas. Y acá tengo un par de fotitos para que vean. Lo interesante es que la idea a ellos les surgió básicamente de la problemática o la presentación de que tenían hormigas en el colegio. Entonces probaron a ver si podían trabajar con los chicos y ver qué tipo de hormigas tenían, cómo eran, y la verdad lograron algo re lindo, los chicos se engancharon muchísimo, pudieron ver hormigas en el patio, ¿sí? Del colegio, pudieron armar sus propios terrarios, como tienen acá, trabajaron también desde el área de artística, o sea, pudieron trabajar a las hormigas transversal, que es la idea también que podamos llevarnos de este taller, ¿no? Que pueda ser temas que lo podamos hacer transversales a las distintas materias. Entonces, en artística armaban estas hormigas de papel maché, sí, que eran como una especie de cascarón, que luego ponían en robots, ¿sí? Porque también trabajaron con la parte de robótica, trabajaron con la parte de arte, fíjense, acá cómo hicieron estos afiches con el nido, acá están con el profe Martín, haciendo un nido, vieron hormigas a la lupa, pudieron ver películas, trabajaron desde también la sección de la asignatura de literatura, leyendo cuentos, y nos invitaron a Ale y a mí, acá estamos con Ivana, a el cierre y el acto de fin de año en donde presentaron toda esta exposición en el colegio, y la verdad fue súper gratificante ver cómo habían podido llevar adelante una investigación con hormigas, y está buenísimo, la verdad nos encantó poder participar de esto. Entonces,
Acá tienen un ejemplo cómo pudieron utilizar el conocimiento de hormigas, en este caso, en un colegio, en una currícula, y lo lograron hacer transversal en varias asignaturas. Entonces, ahora termino esta parte y le cedo el mando a Ale para que siga con la segunda mitad de la charla. Después, si tienen Bueno, preguntas, las podemos las contestar. hacemos al final, sí. Bueno, buenas tardes al resto, a los que no nos vi. Como bien decía Nadia, la idea es generar formas de que la ciencia llegue al aula, de que las escuelas lleguen a la ciencia, a los científicos, y que los científicos podamos también incorporar y llegar a las escuelas. En este caso yo lo voy a hacer en un proyecto concreto que estamos trabajando ahora. Es un proyecto que estamos trabajando desde el inicio del año, que lamentablemente, o por esta cuestión de la pandemia, no pudimos hacerlo como nosotros quisimos al principio, pero bueno, lo estamos haciendo. Es un proyecto financiado por las Naciones Unidas, por el Fondo Fiduciario de Pérez Guerrero. El proyecto tiene base en la Universidad de Hurlingham, que veo que acá está Adriana Fernández Souto, que es, también es la parte, digamos, cabeza del equipo. Nosotros desde la Fundación para el Estudio de Especies Invasivas, y estamos trabajando con colaboradores y colegas de la Universidad de Rhodes en Sudáfrica y de la Universidad Nacional de México. Bueno, como les decía Nadia, somos investigadores también del CONICET, bueno, y CBC, que es el laboratorio donde está en la Universidad de Rhodes. Nosotros acá trabajamos en particular porque es un proyecto para articular el tema de las especies invasoras, en particular plantas, en sistemas acuáticos. Esta foto que acá está hecha a propósito porque representa para nosotros algo muy importante, que es un proyecto en el cual trabajamos, que es con la laguna de San Vicente, bueno, en el partido de San Vicente. Vamos para... como yo les contaba, este proyecto está enmarcado dentro de lo que es, o está financiado por la Organización de las Naciones Unidas, y si nos remontamos un poco a cuáles son la Argentina, como muchos países firmantes de estos convenios internacionales, tenemos o se plantearon 17 objetivos para el desarrollo sostenible, que están, bueno, acá son estos 17 que estamos viendo, pero en base a esto de qué es llevar la ciencia al aula, nos vamos a concentrar en 3 de ellos en particular, que son la educación de calidad, el agua limpia y saneamiento, y la vida de ecosistemas terrestres, que son los objetivos 4, 6 y 15. Cuando hablamos de educación de calidad, es uno de los objetivos que nos proponemos, que es para que el año 2030 los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos en lo que respecta al desarrollo sostenible, que es una de las cosas que estamos viendo y que la verdad que nos alegra. Vimos en años anteriores y sabemos que están trabajando muchos docentes con el tema de huerta, con el tema de reciclado en las basuras, o reciclado, mejor dicho, de materiales, cómo están trabajando con el tema de trabajar todas estas nuevas formas de ver el ambiente, y cómo esto lo llevan y lo articulan en distintas áreas de las currículas de distintas materias. Si pasamos al siguiente objetivo, que es el tener de agua limpia, y acá empezamos a tener un poquito de retraso desde un punto de vista de los objetivos. Para el 2020 estaba planteado, nos quedan 2 meses, pero lamentablemente estamos muy retrasados, y eso es una realidad. Teníamos que proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, montañas y en particular los humedales. Recordemos que hoy estamos trabajando, quizás escucharon que se está trabajando por una ley de presupuestos mínimos para el tema de humedales. Y el objetivo siguiente, que es el objetivo el 15, que tenemos varias subpartes o subobjetivos que están también relacionados con el tema de conservación de los ambientes terrestres, pero en particular el objetivo 15.8, que es el que nos atañe dentro del proyecto con el cual estamos firmando, que es adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras, reducir en forma significativa estos efectos en los ecosistemas, y tratar de controlar o erradicar estas especies. Desde el punto de vista gubernamental en Argentina, esto está enmarcado dentro de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. Es una estrategia que se inició hace ya 4 o 5 años,
5 o 6 años, en el cual el principio es recopilar información de cuáles son una de las principales especies exóticas invasoras, como acá estamos viendo el ejemplo del castor, de la rana toro que ahora está reconocida a partir de una normativa del Ministerio de Ambiente, que es una especie que pone en peligro al resto de la biodiversidad, porque es una especie invasora. Está esta ave que la conocemos mucho, que es el estornino, que desplaza especies nativas. Los pinos invasores u otras especies arbóreas o arbustivas que son invasoras, y que últimamente o en estos días realmente hemos escuchado de ellas, en particular asociado con el tema de incendios. Los incendios en muchas partes de lo que es en particular Córdoba o los bosques serranos, muchas veces son incendios en áreas donde están completa o en su gran parte invadidas por especies exóticas. Especies exóticas que lo que hacen es catalizar o funcionar como aceleradores en el tema de incendios, porque tienen una gran capacidad de biomasa combustible que, dadas las características ambientales, como un año seco en el cual estamos pasando, nos encontramos con estas situaciones. No significa que estemos desligando responsabilidad que tengamos actualmente sobre una parte en particular, o de los incendios en sí mismos, sino que el tema o el incendio es solamente un síntoma de una enfermedad que estamos teniendo en los ambientes, que son la pérdida y degradación de estas tierras, por expansión o por destrucción de ambientes, y por la expansión de especies exóticas invasoras. Entonces uno empieza a preguntarse y dice, bueno, pero ¿tenemos idea de cuáles son las especies exóticas? ¿Las conocemos realmente? Y en ese caso, contrarrestando esta pregunta, ¿conocemos a las especies nativas? ¿Sabemos a qué nos referimos a las especies nativas o especies autóctonas que habitan nuestra región? Y en particular podemos hablar de la región de la provincia de Buenos Aires. Es así que entonces, este taller, que es un poco interactivo, yo les quiero hacer un pequeño juego, así que Gustavo me va a habilitar la primera pregunta, y les quiero preguntar a ver ustedes qué opinan. El ceibo, esta flor tan bonita que la encontramos, este árbol, que la encontramos en parques, en áreas naturales, y que los conocemos, en mi caso particular lo tenía, me acuerdo, en el patio de mi escuela, ¿es una especie nativa? Bien, ahí fíjense si se ve la... ¿Qué opinan ustedes? Por favor, votamos. A ver, el ceibo, ¿es una especie nativa? Ya empieza a ver resultados. Se votó más de la mitad, muy bien. ¿30? 24. Faltan 10. $26. Bien. 36 respuestas, damos el resultado, Alejandro. Sí. Muy bien, 36 respuestas. Y los resultados, a ver qué tenemos. Ahí, pero claro que sí, muy bien. El ceibo es una especie nativa, como muchos están diciendo acá en el chat, es la flor nacional, es el emblema de nuestro país, es la flor nacional de Argentina y de Uruguay, es muy conocida por todos. Hay varias especies de ceibo en el norte, la que nosotros reconocemos como flor nacional es Erythrina cristagalli. Hay otras especies muy bonitas también, que son árboles de mayor tamaño y de flores rosadas o de colores rosáceos diferentes, pero muy interesantes. Bueno, sigamos jugando. A ver, vamos a la próxima, a ver qué... Acá tenemos 3 especies. Tenemos el paraíso, que es una planta, y alguien me está escribiendo, el paraíso, que es una planta que la conocemos, ahí vemos que está asociada, es un árbol de gran porte, tiene unas flores muy perfumadas, tiene este tipo de inflorescencias y estas fructificaciones, estas bolitas, que las conocemos. El carpincho, que es un habitante de nuestros humedales, seguramente el que estuvo cerca del delta y tuvo la oportunidad de verlo lo va a encontrar.
o el mosquito Aedes aegyptis? A ver, vamos con la siguiente pregunta, Gustavo. Bien. Ahí todos lo ¿Cuál es ven. la opción? ¿Lo ven? A ver, ¿cuál es la especie nativa para ustedes? Puede haber más de una, ¿eh? O puede que no haya ninguna. Ahí están comenzando a llegar. Vamos. Tenemos más resultados acá, ¿eh? Ya se animaron a responder Bien, acá vámonos. más. Nos estamos animando. Esta respuesta es anónima, nosotros no sabemos quién responde, así que vos tenés para participar y para trabajar entre todos, debatirlo. Exacto, bien. A ver, siguen votando. 39, bien, vamos bien. Bien, 39 resultados, mostramos la Vamos. 40, Dale. ahí hubo una de lo último, y finalizamos con parte de resultados. A ver, pasemos entonces. El carpincho, muy bien, el carpincho es una especie nativa. Es una especie nativa que habita en gran parte de América del Sur, pero sin embargo el paraíso es una especie exótica. El paraíso es originaria de Asia, es una especie invasora de gran parte de los sistemas en la provincia de Entre Ríos, el Parque Nacional del Palmar, por ejemplo. No solo es invasora, sino que causa graves problemas, está afectando la restauración o la regeneración de los renovales de palmeras. Lamentablemente, muchas personas consideran, y ustedes sabrán, que el paraíso es una planta con la cual uno está contento porque no hay insectos. Y obvio, no hay insectos porque no la come nadie. El paraíso no tiene controladores naturales. Es uno de esos grandes problemas. Otra especie exótica es el mosquito. Aedes aegyptis es una especie exótica, no es nativa. Es originaria de África, posiblemente ingresó con el tráfico de esclavos en América del Sur. Lo conocemos nosotros invadiendo áreas urbanas y ya va a llegar la época en que empieza por las tardes a tratar de picarnos las piernas, los talones, y es un vector de enfermedades. La verdad que es algo que hay que combatirlo porque es vector de enfermedades como el Zika, chikungunya, fiebre amarilla o dengue. Creo que es algo que tenemos que trabajar porque son los criaderos de estas larvas de mosquitos, de sus estadios inmaduros, donde lo tenemos que controlar a partir de la erradicación de esos criaderos o cacharros que se llaman. Bien, estamos jugando bien. Vamos a otra más, sigamos una más. La ardilla de vientre rojo y el hornero. Bien, iniciar. Ahí estamos. Uy, está muy... ¿Están votando? Están votando, sí, muy bien. Se inclinando sobre una, me parece. Muy bien. A ver, ya 38. 29. Bueno, ahí finalizamos con 39. Dale. 40, 41. Vamos a dejar 42. Y ahí finalizamos. Compartir los resultados. Exacto. La especie nativa es el hornero. La ardilla, vientre rojo, es una especie que es originaria del sudeste de Asia. Es una invasora en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, en Santa Fe y Mendoza. Fue introducida aparentemente en un criadero en la zona de Luján y se escapó, y a partir de entonces la ardilla está haciendo una expansión incontrolable en gran parte de la Argentina. Tiene un daño continuo, que es el tema de que come cables o árboles, corteza de árboles, frutales en particular, y bueno, ahí, y en algunos casos todavía no se sabe, puede ser incluso vector de algunas enfermedades. El hornero, en cambio, bueno, obviamente, es nuestra ave nacional, está distribuida en gran parte del territorio, y el hornero como ave nacional o como un ave conocida, un animal conocido, está dentro del acervo cultural, incluso lo vemos hoy en los billetes de 1000 pesos, que todos quisiéramos tener varios de esos en nuestros bolsillos, ¿no?
Y bueno, vamos a la última especie, a ver qué me dicen, a ver si la conocemos como especie nativa. Bien. ¿Iniciamos? Iniciamos. Muy bien. A ver. El cardo, que es una especie conocida, la encontramos en gran parte de lo que es las zonas bajas, pampeanas, en bordes de caminos, la encontramos seguramente todos la encontramos en baldíos, o cuando nos olvidamos de cortar el pasto por mucho tiempo, empieza a aparecer. Muy bien. Esta está más empatada. Ahí, 36, si vota alguien más. 78. Bien, si no votan nadie más, finalizamos, mostramos resultados. Empate, digamos que hay casi un empate, y ahora yo les quiero contar, mientras les voy contando el tema del empate, el cardo es una especie que, por ejemplo, está tan metido dentro de nuestra cultura, que el cardo está presente en los bastones presidenciales. Por ejemplo, desde la presidencia de Raúl Alfonsín, el cardo está presente. 3 pimpollos homenajean a los caídos en Malvinas, y también por las Islas Georgias y Sándwich del Sur. Y después hay 24 cardos que representan los distritos de la Argentina, y justamente se eligió el cardo porque es una especie que aparece en gran parte del territorio. Pero el cardo es una especie exótica. El cardo no es una especie nativa, está introducido de Europa, posiblemente en el siglo XV, con la entrada de la ganadería o el desarrollo agrícola en la Argentina, y el cardo es la flor nacional de Escocia. Y es una especie que, y uno empieza a tener ahora un intríngulis, porque dice una especie que está reconocida como flor nacional en otro país, y nosotros la tenemos, por ejemplo, en los bastones presidenciales. Entonces decimos, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Nos agarramos la cabeza, no sabemos, no conocemos de nada, realmente entramos en una encrucijada. Si nosotros queremos llegar a ese objetivo, que era de tratar de contrarrestar a las especies exóticas que existen en el ambiente y reconocer a las especies nativas que queremos proteger, quizás tenemos que empezar a trabajar un poco desde antes y decir, entonces, ¿qué es el ambiente? ¿De qué ambiente estamos hablando? Cuando nosotros hablamos de ambiente, y en el que nos referimos, y en los cuales estamos acá nosotros viviendo en ambientes urbanos, no nos estamos refiriendo solo al ambiente que existe en las yungas, por ejemplo, que es la selva subtropical que encontramos en la región del noroeste, ni a la puna, que es la que encontramos a lo largo de la cordillera de los Andes, con estas vicuñas lindas, o guanacos, no sé qué son, camélidos, digamos. También la ciudad de Buenos Aires es un ambiente urbano, o estas plazas que encontramos. Entonces uno empieza a preguntarse si realmente tenemos noción de lo que conocemos como ambiente, ese ambiente en el cual están estas especies exóticas que nosotros queremos reconocerlas para prevenirlas, o queremos no digo eliminar, pero contrarrestar a las especies exóticas, pero además queremos saber las especies nativas que habitan nuestro territorio. Con lo cual entonces uno empieza a decir, ¿qué es el ambiente? ¿Qué es este ambiente que nosotros estamos hablando? Y ahí te pido la última. Dale, dame 2 segundos. A pesar de que está acá, nosotros decimos que tenemos que buscar una definición de ambiente, y pensemos, a ver, ¿qué elegirían ustedes? A ver, Gustavo, ¿no? Dame 2 segundos que acabo de hacer yo con el Zoom, pero Dale. suele pasar estas cosas. Pero bueno, vayamos pensando. Nosotros tenemos que hay definiciones de ambiente. Por ejemplo, la opción A, que dice todo lo que nos rodea, los componentes bióticos y abióticos que hay. Solo los componentes bióticos que hay en un determinado lugar, los componentes abióticos de un determinado lugar, o no me gustan estas definiciones. A ver, ahí se están votando. Bien. Hay 34 resultados, así vota alguien más. 37.
Bien, 37 resultados, te muestro el resultado. 38, a ver si no más. Muy bien, finalizamos y compartimos. Y bueno, y es un poco lo que estamos acá pensando. Estamos diciendo que el ambiente es todo lo que nos rodea, tanto los componentes bióticos como los componentes abióticos. Las otras opciones fueron las menos elegidas, y hay un 16% que dice ninguna de estas opciones satisface una buena definición. Entonces creo que tenemos que un poco pensar esto. Cuando nosotros decimos todo lo que nos rodea, tenemos como una especie de trampa antropocéntrica, digo yo, que si imaginemos, ¿no? Nosotros nos hacemos así y giramos a nuestro alrededor y decimos que el ambiente es todo lo que nos rodea. Y en ese ambiente que todo lo que nos rodea están los seres vivos, pero imagínense distintas personas haciendo lo mismo. Todas las personas hacen así y miran a su alrededor y dicen todo lo que nos rodea. Hace poco nosotros empezamos con este trabajo que les contaba y empezamos haciendo una encuesta, preguntando a distintas personas, en particular asociadas con el ámbito educativo, por favor nombre un componente biótico de su ambiente. Y la mayoría de las personas respondieron, por ejemplo, hormigas, sauces, y solo el 0,2% dijo que el ser humano era un componente vivo del ambiente. Y ustedes fíjense que es una visión bien antropocéntrica, es miro, pero no me miro a mí, estoy mirando que el resto es el ambiente y no soy yo. Si nosotros hacíamos una pregunta un poco más forzada, que es, ¿cuál es el ser humano lo considerás como parte del ambiente? Entonces en ese sentido sí aumentaba la proporción y sí se lo consideraba el medio ambiente. Para tratar de debatir o tratar de encontrar de dónde podemos encontrar respuestas a este caso, y en este particular en el tema del tema de educación, en el tema de la ciencia en el aula, ¿dónde podemos buscar respuestas? Creo que tenemos que buscar respuestas en nuestras infancias y en los estudiantes, en las Mafaldas y en las Gretas. En esta Mafalda que nos dejó Quino justamente hace poco, nos dejó Quino, pero nos dejó el gran personaje de Mafalda, que era la chica que interpelaba a una sociedad adulta diciéndole distintas cuestiones sociopolíticas, pero en particular se preocupaba por el planeta, un planeta enfermo. O Greta Thunberg, que ahora ella grita a la ONU diciendo, robaron mi infancia. Ambas niñas gritando lo mismo, pero levemente destaco un poquito a Greta sin desmerecer a Mafalda. Mafalda hablaba del planeta como otra cosa, pero Greta dice mi planeta, mi infancia. Es lo que tengo que proteger es algo mío en el cual yo pertenezco. Eso es algo interesante y la verdad que nosotros en nuestra fundación tuvimos la grandiosa satisfacción de trabajar con este tipo de situaciones. Por ejemplo, en San Vicente, en una laguna donde fue invadida por una planta acuática flotante, en el cual los propios alumnos de la Escuela Agraria número 1 de San Vicente tienen un criadero de insectos que lo utilizan para el control de una planta. O sea, los alumnos se sintieron parte del problema y parte de la solución. Ellos mismos lo crían y ellos mismos después van a las lagunas y liberan a estos insectos. Pero no termina ahí, porque estos alumnos además son multiplicadores, pueden encarar y pueden hacer propia la voz de la distribución de este conocimiento en sus propios pares y en su propio, llamémosle, idioma de jóvenes o de estudiantes. Lo hacen a partir de ferias, de notas radiales, de charlas con otras escuelas. Esto es algo que nosotros empezamos a trabajar y que ojalá podamos trabajar. También lo estamos por hacer, por ejemplo, y este año no pudimos hacerlo, pero lo queremos hacer en una escuela, en la Escuela Agraria 2 en Campana, para la prevención o la detección de 2 especies invasoras acuáticas, como el lirio amarillo o la caña de ámbar. Ojalá lo podamos hacer, pero bueno, es algo pendiente. La cuestión es que este taller es un poco eso, decirles, nosotros somos unos científicos que estamos trabajando con mucho énfasis, con muchas ganas de trabajar, que trabajamos en el campo, en el laboratorio, pero que a la vez tenemos ganas, como decía Nadia en su primera charla, de interactuar y hacer conocimientos transversales y hacer transferencia de conocimiento.
Así que en base a esto nosotros, en realidad, esto para nosotros es un primer paso y un inicio para esta serie de talleres que vamos a ir desarrollando a lo largo de aquí en por lo menos 1 o 2 años más, con los cuales agradecemos a la gente de Placer Ciencia que nos ha dado este espacio para que nosotros podamos invitarlos a todos ustedes. Espero que se sumen a esto y que estén atentos a nuestras redes, porque nosotros vamos a estar difundiendo los próximos talleres y actividades en este estilo. Así que muchas gracias. Muy bien, Alejandro, Nadia, muchísimas gracias por la exposición. No sé si hay alguna preguntita que quieran realizarles a los investigadores, al investigador, a la investigadora. Acá está, perdón que la estoy viendo a Adriana, acá está Adriana, levántame la mano, que Adriana es parte también del proyecto. Perdón que hay 2 Adrianas. Adriana de la Escuela 1, que es la docente con la cual trabajamos, y Adriana Fernández Souto, que es docente de la Universidad de Burlingame e investigadora de la Universidad de Burlingame. Muy bien, muchas gracias, Adriana, por estar acá también con nosotros. No sé si tienen alguna preguntita. Estamos medio justo de tiempo porque se viene ahora otra charla a continuación. Pedimos 1000 disculpas, pero no sé si tienen alguna pregunta para los expositores, para los investigadores, investigadoras. Bueno, acá están agradeciendo mucho por medio del chat, están agradeciendo mucho la participación. Leo algunos mensajes como futuros docentes que nos recomiendan para tener siempre presente la ciencia en el aula. Fue una pregunta, se la reitero. Como futuros docentes, ¿qué nos recomiendan para tener siempre presente la ciencia en el aula? Ale, bueno, acá creo que acá Adriana respondió un poco y creo que Nadia, vos si querés sumar, que es fomentar la curiosidad, ¿no? Sí, totalmente. Y tal vez no querer rebuscarse, empezar de a poco de ver en qué se van enganchando, ¿sí? Los alumnos. Ir de a poquito y ver esto de fomentar. Mismo tal vez pedirles si ellos en sus casas o en sus jardines detectan algo que quisieran saber, acudir a ellos también como para poder satisfacer preguntas que les surjan a ellos. Creo que por ahí va. Y dado, bueno, que tal vez estamos medio cortitos de tiempo, tal vez ahora podemos hacer alguna otra pregunta, tengan, ¿sí?, nuestras redes. Ahí le pido a Ana, si está en la charla, que las vaya poniendo. Yo dejé ahí la filmina, pero por las dudas, si ahora las puede ir poniendo en el chat. Dale. Y ahí que estén en contacto para el próximo taller a fin de mes. ¿Sí? Esto es como una introducción. Que lo vean en las redes de FUEDEI o en la página de la Universidad de Burlingame, sí, o en las redes de la UNAUR también calculo que van a estar este tipo de los anuncios de los talleres. Esto es un trabajo que vamos a hacer, calculo que por 1 o 2 años, y con la idea es trabajar con distintas escuelas que se sumen. Nosotros somos poquitos, pero bueno, vamos a tratar de darle lo mejor que podemos. También sé que nos encontramos con escuelas que realmente tienen muchas ganas de trabajar, y docentes que realmente le ponen mucho, y eso creo que es fundamental. Nosotros solo somos un puntapié para el resto, lo dan docentes y alumnos. Realmente nosotros no damos más que eso. Perfecto, eso fue la pregunta de Candela Aragón. Queda en 1 minuto si pueden responder. Cuenten el próximo taller en la UNAUR. En la UNAUR. El próximo taller es el 28 de octubre. Adriana, corregime, creo que es a las 18 horas. 18 horas. Y bueno, ahora van a tener dentro de poco las redes el formulario de inscripción, así que están todos invitados. Invitadas. Ahí veo, una pregunta que habla de si todas las capacitaciones tendrán el tema del medio ambiente o tratarán otros temas. Por empezar, nosotros como biólogos nos vamos a enfocar en medio ambiente y en conocer nuestras especies nativas y especies invasoras. Sí. Empezamos con eso, después veremos, pero nosotros podemos hablar tal vez más de eso porque es de lo que conocemos y con lo que trabajamos constantemente en la Fundación. Bien, acá Jimena dice, muy bueno el encuentro, interesantísimo, no paraba de anotar cosas, tengo 12 años, y fue una de las charlas en la que más motivada me sentí, así que genial, Jimena. Bueno, gracias. Muchas gracias. Buenísimo, estoy tratando de leer, no sé si vos, Nadia, te estás viendo, a ver si me olvido alguna pregunta, sí, no quiero olvidarme. Sí, no queda nada de tiempo, pido 1000 disculpas, estoy tratando de... No hay problema. De ver todo ahí rápido, porque creo que... Una pregunta, Gustavo, te hago una consulta, ¿esto se graba, quedó grabado?
Queda grabado Claro. en forma interna por el momento, Sí. porque no estaba anunciado como que se iba a reproducir. Generalmente todas las charlas después se suben al canal del YouTube. Seedland de YouTube, pero esta no estaba anotada como para subirla, no sé por qué motivo. Así que Si se puede, por ahí, gestionarlo, subirlo. si están todos de acuerdo acá los participantes, no habría problema. Pero bueno, eso después déjennos de últimas contactarnos con los participantes y después Perfecto. vemos si se sube o no. Pero por el momento no estaba, pero está grabada y va a quedar de forma interna. ¿Bien? Pero bueno, Gracias. si se puede, lo subimos. Muchísimas gracias, Bueno, Alejandro, a Nadia, también, bueno, de Adriana. la Fundación, Adriana, perdón, también, Fundación para el Estudio de Especies Invasivas. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerden seguir nuestras redes sociales y recuerden también esta exposición u otras también se pueden anotar en www.plazaciencia.seedland.online. Así que están todos. Bueno, gracias a usted Así también, bien, Gustavo, y toda la gente de Plaza Ciencia. genial. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Chau, Hasta chau, luego. chau. Chao, chao. Chao, hasta luego. Luego.